En la escuela dominical nosotros nos propusimos poner las bases de lo que es el ejemplo y la práctica del Señor Jesucristo para enseñar a sus discípulos a orar. Nosotros vimos en Lucas capítulo 11, versículo 1, aquella pregunta de aquel discípulo impactado por la oración y por la manera en que el Señor Jesucristo oraba, y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y he aquí que pudimos ver al Señor Jesucristo desplegando su vida de oración delante del Padre en una dependencia total, desde que comenzó su ministerio hasta que llegó a la cruz. De manera que ahora quiero seguir con los temas que había propuesto que iba a predicarles en este día. Nosotros comenzamos hablando de que Dios manda a todos los hombres a orar con acciones de gracias. Vimos también que la oración debe ser ofrecida en el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Vimos también que la oración debe ser con la asistencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero continuar el tema de las características de la oración verdadera. Las características de oración verdadera. Y la primera característica que quiero compartir con ustedes es sumamente importante porque Dios llama a cada hombre y cada mujer a ser humilde. Y el que ora debe acercarse al Señor con humildad. Esta actitud en aquel que se acerca a Dios en oración es una disposición de corazón sensible que resulta de la visión y reconocimiento de la majestad de Dios. Resulta de la visión y el reconocimiento del poder y la gloria del único y sabio Dios. Y en contraste con esto, esta persona que se acerca es consciente de su propia pecaminosidad, de su propia indignidad, de su propia impotencia. Y ese hombre o esa mujer, ese joven o esa niña que se acerca al Señor, solo busca ser llenado por Dios, porque solo Dios puede llenar el corazón de los hombres. Solo Él puede llenarlo. El hombre debe ser humilde delante de Dios en todas las cosas. Miqueas capítulo 6 nos lleva a meditar en esto que acabo de decir. Miqueas capítulo número 6, el versículo número 8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y, escuchen, andar humildemente con tu Dios. Fíjese que el profeta está diciendo que Dios demanda de ti y de mí que andemos, que caminemos humildemente con Él. Entonces, Él demanda de que nuestro espíritu sea un espíritu humilde para acercarnos a Él. Este debe ser particularmente el caso cuando una persona se presenta delante del Señor en oración. Por
porque nosotros que estamos en la tierra nos estamos acercando a aquel Dios todopoderoso, excelso y majestuoso, glorioso Dios. Aquellos que hemos sido dignos de condenación, nos acercamos al juez del cielo y de la tierra. Nos acercamos a aquel que tiene poder para dar vida, que tiene poder para dar muerte. De manera que nosotros tenemos que considerar muy particularmente el hecho de a quién nos estamos acercando cuando estamos en oración. Tienes que tener cuidado. Nos estamos acercando a aquel que es fuego consumidor. Por eso tienes que entrar a la presencia del Señor con una actitud humilde. Con una actitud humilde. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, nos habla de esa actitud que Dios demanda de todos los hombres. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a vuestros mayores, y todos vosotros revestíos de humildad. ¿Tú estás vestido de humildad? ¿Tú estás vestida de humildad? Tú tienes que revestirte de humildad. Doblemente debe revestirte de humildad. ¿Y cómo y en qué debes revestirte? Primero dice que debes revestirte de humildad en el trato mutuo con las otras personas. ¿Y cuál es la razón de que debes revestirte de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios detiene a los soberbios. Dios mira de lejos a los soberbios. Y si hay un mal grande en la vida de los hombres y de muchos cristianos profesantes, es que son orgullosos y son soberbios. Y a veces no se nota la soberbia y el orgullo en algunas personas, porque saben disimularlo muy bien. De manera que yo te llamo ahora, en este momento, a evaluarte y autoexaminarte tu vida en cuanto a la humildad y al orgullo. ¿Cómo estás tú orando al Señor? Dios demanda que tú llegues con humildad delante de Él. Y podemos recordar a Moisés cuando se iba acercando a la zarza, que le llamó la atención. ¡Wow! ¡Qué fuego! ¿Y qué será eso que no se quema? Y comienza a caminar. ¡Ey! Detente, Moisés. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Cuando usted se dirige al Señor en oración, está entrando a una tierra santa. Entonces usted tiene que saber que está entrando ahí. Con el Señor no se juega. Y es verdad que hay un aspecto familiar. Es verdad que Él es nuestro Padre. En Jesucristo lo podemos llamar Padre. Pero espérate, ten cuidado hacia dónde llega con esa paternidad. Tienes que tener reverencia, tienes que tener cuidado para acercarte a Dios. En el verso 6, Miquea nos llama a exclamar en Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Vamos allí otra vez a Miqueas.
¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado que debes andar humildemente con Él. Humildemente con Él. En Génesis capítulo número 18 tenemos el caso de Abraham. Y te estoy llamando la atención a esto para que entendamos, tú y yo también, que tenemos que ser humildes para acercarnos al Señor. Génesis capítulo 18. Abraham está aquí intercediendo por Sodoma. Y es interesante observar aquí que Abraham comienza a orar e inmediatamente se le están respondiendo las oraciones a Abraham. ¿Había visto eso? Si hubieran 50, tú que eres el juez justo de toda la tierra, ¿matarías al impío junto con los justos? Si hay 50, no lo voy a matar. Respondido inmediatamente. Abraham sigue, ¿verdad? Insistiendo. Pero Abraham dice, polvo y ceniza. Se me fue el texto aquí. Abraham, 18 ¿cuánto? 18. No lo encuentro ahora. El punto es que Abraham se humilla delante de Dios. Yo que soy polvo y ceniza. Esa es la esencia de un hombre, una mujer humilde. Que reconoce lo que es. El Señor sabe lo que tú eres. Tú no tienes que decirle al Señor lo que tú eres, porque el Señor lo sabe. El punto eres tú que tienes que saber lo que tú eres delante de Dios. Ese es el mismo caso de aquel publicano que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador, no me puedo acercar allí, porque yo soy un hombre pecador. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios con ese espíritu y esa actitud humilde, Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. El punto aquí es que tienes que estar consciente de quién eres tú y quién es Dios. No podemos hablarle a Dios en oración como si fuera nuestro pana. Debe haber reverencia. Debe haber cuidado. El Señor es el Señor. Como dije ahorita, es verdad que tenemos una relación filial, ¿verdad? Él es nuestro Padre en Cristo. Eso es verdad, pero eso no quita quién es Dios. Amados hermanos, la humildad en la oración es escucha bien, es muy agradable al Señor. Mira cómo lo dice el Salmo 51, versículo número 17. Muy agradable al Señor. Salmo 51, versículo número 17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Gloria a Dios. Que nos dé esa actitud de corazón a cada uno de nosotros. El Señor oye y responde a aquellos que traen súplicas y ruegos en humildad. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo número 15. Porque así dice ¿quién? El alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con quien habito, con el contrito y humilde de espíritu, y para vivificar, con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Gloria a Dios. Él habita con nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Quiero que nos amarremos a estos textos, porque quiero que nosotros todos tengamos un conocimiento correcto para acercarnos a Dios con esa actitud de humildad. Isaías capítulo 62, versículo número 2. Entonces, 66:2, creo que dije mal la cita. Voy a leer desde el 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero escuche ahora, pero a este miraré, a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta niña, a este niño miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla a mi palabra. Reverencia. Señor demanda reverencia. El Señor demanda humildad. El Señor demanda un espíritu contrito y humillado. Pero en segundo lugar, no solamente necesitamos acercarnos al Señor con una actitud humilde, sino que también debemos, en segundo lugar, acercarnos a Él en oración, en espíritu y según la verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No podemos llegar carnalmente a orar ni a adorar a Dios. Él debe ser adorado en espíritu, pero también Él debe ser adorado en verdad. Tenemos que tener entendimiento de la verdad para nosotros poder dar una adoración al Señor que dé gloria a su nombre y que Él la acepte y la reciba como de mano de alguien que debe hacerlo. El tomar, por ejemplo, el Padre Nuestro y recitarlo como lo hacen los católicos romanos, eso no es orar. Eso es hablar sin entendimiento. Nosotros debemos
Cada palabra que hablamos debemos hablarla con entendimiento y tenemos que estar consciente de lo que vamos a hablar a Dios. Es una necedad si deseamos, por ejemplo, una petición de algo y para ello recitamos al Señor una oración. No, el Señor no recibe eso. El Señor es una persona. Tú te tienes que acercar a Él con entendimiento. No podemos estar hablando sin hacerlo de una manera consciente de lo que las Escrituras mandan. Debe ser en verdad. Debes orar con el entendimiento. Debes estar familiarizado con el Señor a quien tú le estás orando. Debes estar familiarizado con el nombre de Cristo a través del cual uno se acerca a Dios. Debemos estar nosotros conscientes de quiénes somos nosotros mismos también en cuanto a la indignidad que somos nosotros delante de Dios. Todas estas cosas tienen que estar. Dice 1 Corintios 14:15, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. También otra de las maneras en que debemos acercarnos al Señor es que los que suplican al Señor deben hacerlo de una manera fervientes, y eso es agradable a los ojos de Dios. Deben hacerlo con fervor. No puedes acercarte a Dios fría, como si estuvieras hablando con alguien que no es importante. Tienes que hablar con el corazón. Todo tu ser tiene que estar involucrado porque estás delante del Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Te hizo a ti también. De manera que tienes que tener cuidado cómo te acercas a Él. Debes hacerlo con fervor. En Sofonías capítulo 3, verso 10, hay una versión que dice, mis suplicantes o aquellos que oran a mí traerán mis ofrendas. Pero el Señor le llama mis suplicantes. Aquellos que me oran, los llama como si fuera de ellos, como si fuera de Él, y son de Él. Pero también debemos tener una oración fervorosa, la cual puede mucho con Dios. Santiago capítulo 5, verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es una oración que es eficaz. ¿Pero por qué es eficaz? Porque se está haciendo de la manera bíblica correcta que debemos hacerla. Por eso es que es eficaz. Se está dando cuenta a quién le está orando, está pensando y meditando a través de quién está orando, en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu de Dios. Y entonces traemos esa petición con humildad, con fervor y también con eficacia. Pero también, en cuarto lugar, debe haber una perseverancia incesante en la oración. Una perseverancia incesante. Pareciera que una repetición, pero no. Perseveramos y la idea es perseverar sin cesar. Perseverar sin pararte, porque tú puedes hacer algo con cierta perseverancia, pero el punto aquí es perseverar sin cesar. Orad
sin cesar. No te detengas, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. No te detengas. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración general, de vivir en oración. Yo no quisiera que nadie piense aquí que estoy enseñando que la oración solamente es que usted entre a su cuarto. No, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, pero nosotros tenemos que tener una vida de oración, una forma de vivir que esté consciente de la presencia de Dios en nosotros. Una forma de vivir en la cual estamos caminando, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas y estamos con un espíritu de oración. Estás en tu trabajo con un espíritu de oración. Estás yendo a hacer alguna diligencia con un espíritu de oración. Y en este tiempo más que nunca tenemos que cuando salimos tenemos que estar con un espíritu de oración, porque en cualquier momento nos encontramos con algo que nos choca los ojos. Señor, ten misericordia de mí. Eso es una oración. Y eso llega al cielo. ¿Y en qué consiste la perseverancia? La perseverancia consiste en hacer de la oración una actividad diaria, disciplinándonos para no descuidar la oración y dejar que se convierta en una práctica desconocida. Un cristiano que no ora, tenemos que tener dudas razonables de que sea cristiano. Y estoy siendo muy bueno diciéndolo así. Dudas razonables de que no ha conocido al Señor. Porque el Señor no tiene hijos mudos. Todos los hijos del Señor hablan. Un cristiano es un hombre o una mujer o un joven que suplica. Estoy usando ese término a propósito. Que suplica. Hay diferentes maneras de pedir. Y una de las cosas que he aprendido a través de los años, yo no sé si algunos saben, mi trabajo fue el comercio, y una de las cosas que yo entendí en un momento de mi vida era, hay que aprender a pedir. Hay gente que no sabe pedir. Hay gente que no sabe pedir. Y si tú no sabes pedirle a otra gente, menos le vas a saber pedir a Dios. Hay gente que piden y la negativa está inmediatamente. Pero hay otros que piden que por lo menos ponen a pensar al otro y no le dicen inmediatamente que no. De manera entonces que la oración es la esencia misma de la religión. La oración es la esencia misma, la naturaleza misma, y le voy a agregar, de la religión verdadera. La esencia misma. En Génesis capítulo 4, versículo número 26. Dice la Escritura, hablando del nacimiento de Set a Adán y a Eva, dice el verso 26, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. La oración es la esencia de la religión verdadera. Si usted quiere saber quién es uno que tenga la religión verdadera,
entonces, pregúntele cómo es su vida de oración. Pero también la perseverancia consiste en estar siempre en una disposición caracterizada por la oración. Eso es lo que dije en el momento pasado. Es vivir siempre en una disposición caracterizada por la oración. Aunque uno no siempre está expresamente dedicado a orar, el corazón debe estar siempre cerca de Dios, estar centrado en Él y caminar con Él. Tal disposición hará que una y otra vez surjan oraciones exclamatorias. Ya sea que estemos solos, ya sea que estemos de viaje, ya sea que estemos ocupados en nuestro trabajo, como dije, o en la presencia de las personas. ¿Se acuerdan de Nehemías? Nehemías oró a Dios mientras estaba hablando con el rey. El rey le dijo, ¿cuál es tu petición? Y dice la Escritura, y Nehemías oró al Dios de los cielos. Inmediatamente, antes de responder, el rey está haciendo una pregunta. No es cualquiera también que está preguntando ahí. Ay, Señor, dame sabiduría. Y entonces recibió la sabiduría y entonces le habló al rey y le dijo. Y recibió lo que le dijo. De manera que hay asuntos también que Dios no nos concederá inmediatamente, sino nos los dará gradualmente. Como por ejemplo, algunos piden que necesitan crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Necesitan crecer en la vida espiritual, la fuerza contra el pecado y la santificación. Por lo tanto, debemos persistir en la oración por estas cosas durante toda nuestra vida, porque siempre vamos a necesitar crecer más y más. Y a mayor gracia, mayor conocimiento, y a mayor conocimiento, mayor gracia. Se lo voy a dejar hasta ahí en cuanto a las características de las oraciones. Vamos a entrar a nuestro próximo punto y quiero traerle ahora algunas exhortaciones a la oración privada. Algunas exhortaciones a la oración privada. En primer lugar, ora porque la oración glorifica a Dios. Eso es nada más saber eso ya pudiéramos cerrar esto aquí. Tú debes orar porque la oración glorifica a Dios. Por eso el modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios, Dios, Dios. Y al final, Mateo dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. De manera que nosotros debemos orar al Señor porque eso glorifica a Dios. Y cuando tú estás glorificando a Dios, tienes la sonrisa de Dios. Un creyente está, por ejemplo, deseoso de glorificar a Dios. Entonces lo que tiene que hacer es orar. Ora. Ora. Ora al Señor. Como nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios y glorificar su nombre, Dios desea, debes desear conocer a Dios como aquel que es digno de ser adorado, ya que en la oración reconocemos todos los atributos tal como se revelan en Cristo. Su justicia, santidad, su bondad, su majestad, su omnisciencia, su fidelidad, su omnipotencia.
¿Quién es capaz de abstenerse de orar a un Dios así? Tenemos que orar que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad para nosotros poder entender que es para nuestro bien. Dios no te necesita a ti. Somos nosotros que necesitamos a Dios. Entonces nosotros somos que debemos ir a Él. ¿Quién conociendo esto no se vuelve un adicto a la oración? Entonces, a partir de mañana, comienzas a mirar cómo consumes tu tiempo. Comienza a chequear y a examinar cuánto tiempo duras en el teléfono celular. Pasan horas. Y si tú a la semana chequeas en un lugar en el celular, te dice cuántas horas pasaste en cada sitio o cuánto tiempo. Y eso puede ser una marca para ver cuánto tiempo estás haciendo esto. Y entonces te voy a dar una recomendación. Toma ese tiempo para orar. Toma ese tiempo para orar. Yo no estoy diciendo que no uses el celular, no es eso que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que seas cuidadoso o cuidadosa en el uso de tu tiempo, y yo sé el tiempo que quita el celular. Yo tengo que dejarlo afuera, porque si no, no me deja trabajar. Entonces tenemos que tener cuidado cómo usamos el tiempo, porque no me digas tú que no tienes tiempo para orar. No me lo digas. Y puede ser que haya algún caso, yo no lo sé, pero puede ser que haya algún caso en el cual no tenga todo el tiempo que quisiera, pero sí tiempo vas a tener. A veces pasamos viendo televisión 3 horas y a los 5 minutos estamos haciendo así, porque ya estamos, a los 5, 10 minutos, como mucho, nos cansamos. Pero no nos cansamos de la televisión que está haciendo movimientos, ¿verdad? Entonces tenemos que orar al Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame el discernimiento. Esto es, hermanos, estoy hablando con el corazón en mis manos. Y yo sé todas las situaciones que nos pasan a nosotros. Yo lo sé. No quiero poner cargas en ti tampoco, que no sea Cristo que te la ponga en esta hora. Pero si hay un deber que se descuida, es la oración. Entonces, hoy es un día en donde debemos hacer un pare con el tiempo y con el tiempo de oración. Puede ser que tenga que comenzar de a poco, pero comienza. Puede ser que tengas que orar o buscar un consejo, ayúdeme, ¿cómo lo hago? Tengo esto, búscalo, pero no te quede paralizada, no te quede paralizado. Si hay algo que una familia necesita, es un líder que sea un hombre de oración. Tu mujer necesita oración, de muchísimas maneras. Tus hijos necesitan de oración. Ese hombre líder de su hogar necesita ser un hombre que pase más tiempo con el Señor. Muchas cosas no están resueltas porque se están resolviendo de manera carnal y no espiritual.
En segundo lugar, la oración del suplicante recto es agradable a Dios. Le agrada a Dios. Por muy débil que pueda ser la oración, Dios encuentra deleite en ella. La oración es para Él como el dulce incienso. Él da testimonio que la voz del suplicante es dulce para Él. ¿Estás escuchando lo que yo estoy diciendo? Mira Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares. Versículo número 14. Paloma mía. Qué expresión. Paloma mía. En las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante. Déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Eso dice el Señor de la esposa a la iglesia. La oración y la voz de los hijos de Dios es dulce para el Señor. Es dulce para el Señor. Y te pregunto, ¿es tu deseo agradar al Señor y hacer lo que es agradable a Él? Bueno, no hay mejor manera de hacerlo que por medio de la oración. Él espera que sus hijos oren. Él espera que su paloma hable, abra la boca. Otra exhortación que debe animarnos a nosotros es que Dios escucha la oración. El Señor ya puede ver cuando el Hijo de Dios viene a acercarse a orar. Y desde lejos lo ve y va a su encuentro. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Lo ve que viene y sale a su encuentro. Eso hace el Señor cuando nosotros estamos y vamos a orar. También dice que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Salmo 34, versículo 15. En cuarto lugar, la oración es una obra poderosa, ya que nos permite entrar en las cámaras interiores del Rey de Reyes. Nos permite entrar a las cámaras de Dios, el Señor del cielo y de la tierra. Es al cielo mismo que entramos cuando nosotros venimos en oración con una actitud correcta, con un fervor y una súplica según es el Espíritu y la verdad. Es a la presencia del Señor que entramos. Eso debe animarte. La oración es un deber también que santifica al que ora. Después de haber estado con Dios en el monte, el rostro de Moisés se había vuelto radiante. Tenía que ponerse un velo. Estaba en la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, tu rostro cambia. Nosotros no lo vamos a ver como lo veían en Moisés, pero tú vas a tener un rostro diferente porque has estado con el Dios que hizo los cielos y la tierra. La oración también
es el medio por el cual y sobre el cual Dios cumple los deseos de los creyentes verdaderos. Si no oran, tampoco van a recibir. Si Dios no los suscita a orar por un asunto deseado, esto es generalmente una señal de que Dios no tiene intención de dárselo. No tenéis lo que deseáis, dice Santiago, porque no pedís. Y si pide, estás pidiendo mal. Aprende a pedir. Pero si la intención de Dios es darte algo a ti como hijo de Él, como hija de Él, generalmente les concede primero una oración para esto. Las promesas son para los que oran. Las promesas son para los que oran, no para los que no oran. Cuando Dios promete dar un nuevo corazón, hacer que los hombres anden en sus caminos y conceder todo tipo de bendiciones temporales y espirituales, el Señor declara como una bendición adicional esto. Ezequiel 36, versículo 37. Vamos a Ezequiel. Este versículo me impacta a mí. Ezequiel 36, 37 dice, así dice el Señor, aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos. Óyeme, aún le permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos. ¿Y qué es lo que él le pide? Multiplicaré sus hombres como un rebaño. ¿No suena a evangelismo eso? Le voy a permitir que me soliciten un rebaño de hombres. Aquellos que están trabajando en evangelismo, Él te está llamando ahí a que le pida ese rebaño de hombres. Cuando yo vi eso, Señor, dame 3 rebaños de hombres. Y dice él en el verso 38, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas, así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Entonces si no abre la boca, no te van a llenar la boca. Tienes que abrir la boca. Tienes que abrir la boca. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Mateo 7, 7 y 8. Si clamas al Señor en el día de la angustia, en el día de la aflicción, en el día de la tribulación, Él dice, yo te libraré y tú me honrarás. Gloria a Dios. Van a venir las aflicciones, van a venir las tribulaciones, van a venir los sufrimientos, pero si clamamos en el tiempo de la angustia, yo te libraré. ¡Qué promesa! Y tú me honrarás. Amados hermanos, necesitamos oír estas cosas. Necesitamos. Muchas veces estamos durmiendo en los laureles. Y el Señor viene y nos despierta. ¿Por qué dormís? Dice el Señor a los discípulos. Sí,
Ustedes conocen la historia. ¿Cuántas cosas extraordinarias sucedieron en el pasado con la oración del pueblo de Dios? Moisés, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Camina. Moisés está orando para que el Señor abra el mar. Se abrió el mar. ¿Por qué clamas a mí? Sigue caminando. Pero el Moisés está clamando. Oh, que el Señor nos dé un espíritu de oración, que nos dé un espíritu de gracia, un espíritu de súplica, un espíritu de clamor, un espíritu de oración, un espíritu sincero de venir al Señor. El Señor conoce todo. Él lleva a cabo su plan eterno de redención. Él es el Dios de los pactos. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero Él dice que hay una serie de cosas que tenemos que hacer. Él es soberano, nosotros somos responsables. No podemos seguir siendo personas paralizadas. El tiempo se me ha ido, pero quiero dar un par de obstáculos, solamente 2, nada más. Obstáculo número 1, voy a dar uno nada más. Dios conoce bien, dice una persona, un hermano, Dios conoce bien mis necesidades, mis ansiedades y deseos. ¿Por qué entonces necesito llevarlos delante de Dios en oración? Respuesta. No se trata de dar a conocer a Dios algo que tú no conoces, sino que de esa manera también está al tanto de ello y que eres sensible a ellos, así que reconoces a Dios como tu único ayudante, como tu único que conoce todas las cosas, como dice el Salmo 139, versículos 1 y 2. Amados hermanos, hemos traído lo que es la oración privada que Dios ordena y que Él bendice. Y hemos traído aquella petición del discípulo de Cristo: Señor, enséñanos a orar. Que esta sea nuestra oración y que el Señor use su palabra para santificar a su pueblo, para edificar a su pueblo, para transformar a su pueblo y para traer a aquellos que no conocen al Señor, traerlos a sus pies. Vamos a orar.